Los saludo con mucho gusto aquí en otro martes de Leyendo en Círculo. El día de hoy hablaremos de una escritora, coreógrafa y bailarina originaria de Puebla que se trasladó a la Ciudad de México más o menos en 1936, en donde realizó estudios de literatura dramática y teatro en la UNAM. Ahí mismo ella se desempeñó como coreógrafa y como actriz de teatro. En 1937 contrae matrimonio con un reconocido escritor, con Octavio Paz, y migra a España. Regresa a México en 1963, en donde publica su primera novela, la maravillosa Los recuerdos del porvenir. En 1968, debido a la situación complicada por el movimiento estudiantil, ella tiene que irse ahora a Estados Unidos, luego se va a España, a Francia y regresa a México en 1993, en donde llegó a ser miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte como creadora emérita. La recordamos en textos maravillosos como La culpa es de los tlaxcaltecas, Andamos huyendo Lola, Reencuentros, El árbol, Los perros, infinidad de cuentos y de poesías. Sí, efectivamente, se trata de Elena Delfina Garro Navarro. Y el día de hoy hablaremos de ella con muchísimo placer. Qué extraordinaria mujer. Mi encuentro con Elena Garro sucedió una tarde en un café de la Zona Rosa. Yo estaba pasando el tiempo disfrutando un café y de pronto vi que dos mujeres se asomaban por la vidriera del café. Era una mujer mayor vestida de Chanel y a su lado una mujer con un abrigo blanco de pieles. Inmediatamente la reconocí. Ella estaba de regreso en México por un homenaje que Bellas Artes le iba a ofrecer en el Palacio de Bellas Artes. Pensé que entren, y entraron. Venían acompañadas con un hombre que más tarde sabría quién era. Se sentaron cerca de mi mesa. Durante mucho tiempo la observé hasta que me animé y me acerqué a esa mesa, me presenté y le dije que yo la admiraba. Ella volteó a verme y me dijo que cómo la iba yo a admirar, que yo era muy joven y que cómo la iba yo a conocer. Le dije que sí la conocía, que en la preparatoria yo había leído sus cuentos, algunas de sus novelas, Los recuerdos del porvenir, y que posteriormente en la facultad, en la Universidad Veracruzana, había leído muchas de sus obras. Entonces ella dijo, Jalapa, Veracruz, tengo muy buenos amigos allá. Me mencionó al maestro Emilio Carballido, le comenté que yo lo conocía, que éramos amigos. Y me preguntó qué había hecho, le dije que había hecho teatro y que últimamente había hecho una película, Danzón. Elena Paz le dijo, mamá, él es el de la película Danzón, la película mexicana que acabamos de ver en París. Por ese tiempo, la película Danzón se había presentado en el Festival de Cannes y tenía una temporada con mucho éxito en París. Elena Garro me felicitó por la película. Me dijo que felicitara yo a la directora y a la actriz. Se hizo de noche. Cruzamos la Zona Rosa. Ya iban a cerrar el café, por supuesto. Llegamos a Reforma. Se nos hizo más noche y ella me tomó del brazo y caminamos durante mucho tiempo por Paseo de la Reforma. Me dijo que le dijera yo al maestro Emilio que me diera un baúl en el cual ella había guardado un montón de escritos por ahí, que a ver si me servían para algo. Por supuesto, jamás le dije al maestro Emilio que Elena Garro me había dicho que me diera un baúl lleno de papeles escritos por ella. Fue una gran noche que recuerdo y atesoraré siempre. Mi encuentro con Elena Garro. Frases y fragmentos breves de cuentos de Elena Garro. La desdicha como el dolor físico iguala los minutos. Los días se convierten en el mismo día.
los actos en el mismo acto y las personas en un solo personaje inútil. El mundo pierde su variedad, la luz se aniquila y los milagros quedan abolidos. Adelante de los pasos de un hombre, siempre van los pasos de una mujer. Mi gente es morena de piel, viste de manta blanca y calza guaraches. Se adornan con collares de oro o se atan al cuello un pañuelito de seda rosa. Se mueve despacio, habla poco y contempla el cielo. En las tardes, al caer el sol, canta. Quisiera no tener memoria o convertirme en el piadoso polvo para escapar a la condena de mirarme. Para nosotros, los indios, es el tiempo infinito de callar. Una generación sucede a la otra y cada una repite los actos de la anterior. Solo un instante antes de morir, descubren que era posible soñar y dibujar el mundo a su manera, para luego despertar y empezar un dibujo diferente. Tuve la impresión de que la muerte era solo el paso de lo imperfecto a lo perfecto. En la profundidad de la mentira siempre hay algo perverso. Aquí la ilusión se paga con la vida. Elena Garro es una de las autoras de literatura mexicana más importantes que tenemos. Y pienso que también hablar de ella es hablar de la ausencia de la figura que tiene dentro de la historia del arte mexicano. Elena fue una autora no solamente brillante y poderosísima, con un lenguaje poético y profundo, sino también una mujer que entendía, más allá de el periodismo y de la literatura, una serie de problemáticas que se vivían a lo largo del territorio nacional en ese momento de una manera muy empática y muy sensible. Elena no solamente se dedicó a escribir desde el periodismo, sino que también llegó a la narrativa y al teatro con una fuerza poética que es muy raro que pase en los autores y en las autoras desde el mismo espacio, ¿no? Tiene una obra que además es muy importante, particularmente, que es Los perros, que me parece que tiene una pertinencia muy importante en este momento, no solamente porque toca el tema de la desaparición y de problemáticas muy particulares de las mujeres de zonas rurales, sino que a partir de contar esa historia puede alcanzar una trascendencia y una pertinencia a nivel nacional en este momento. Me parece que es una autora que también ha tenido una historia bastante complicada y que por eso no ha alcanzado el reconocimiento que definitivamente se merece. Elena Garro es conocida también por participar del movimiento del realismo mágico en la literatura. Sin embargo, ella nunca se identificó particularmente con este movimiento. Para ella, la literatura y el escribir en general, también en el teatro, tenía que ver más con una labor de denuncia desde el arte que con la intención de manifestarse dentro del gremio de la literatura. Y eso es algo que a mí me parece muy poderoso de sus letras. Pienso que es una autora que, además de su pertinencia y de su belleza, por el uso del lenguaje poético, por el maravilloso uso del tiempo que tiene, no solamente dentro del teatro, sino también en la narrativa, es una autora que merece la pena ser revisada absolutamente por un tema de pertinencia en las problemáticas. Más allá de si ella es una autora feminista o no, la discusión debería estar puesta sobre el poco valor y el poco espacio que se le ha dado a su obra frente a la importancia que tuvo y que tendría que tener en este momento. Curiosamente se conoce poco sobre la poesía de Elena Garro, por eso el día de hoy quiero compartirles esto que encontré. Todo el año es invierno junto a ti, reinidas de la nieve. Huyó la golondrina escondida en el pelo. La lengua
No produjo más ríos atravesando catedrales ni eucaliptos en las torres. Huyó por la rendija la ola azul en cuyo centro se mecía la paloma. El cielo blanco bajó para ahogar a los árboles. El lecho es el glaciar que devora los sueños. Surgió el puño de hielo para cercenar minuciosamente la pequeña belleza que defiendo. El sol se aleja cada día más de mi órbita. Solo hay invierno junto a ti, amigo. La memoria del futuro es válida, pero me ha fastidiado. Y estoy cambiando los finales de todos mis cuentos y novelas inéditos para modificar mi porvenir. No todos los hombres alcanzan la perfección de morir. Hay muertos y hay cadáveres. Y yo seré un cadáver. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy la memoria, y la memoria que de mí se tenga. No llames a la muerte, muchacho. La muerte se pasea sola y se aparece a cualquier hora. Ya sé que el mal se presenta en cualquier tiempo y que toma cualquier forma, pero nunca pensé que tomara la forma de un anillo. Iba yo empinada para guardar mi cara de la lluvia cuando vi brillar a mi desgracia en medio del agua que corría entre las piedras. Parecía una serpientita de oro, bien entumida por la frescura del agua. A su lado se formaban remolinos chiquitos. En Elena Garro, Teatro Completo, prólogo de Jesús Garro y Guillermo Schmiduber, editado por el Fondo de Cultura Económica. Olga Marta Peña Doria habla respecto al teatro de Elena Garro. Dentro de sus textos dramáticos de carácter mexicanista, Garro nos presenta una imagen histórico-social de la mujer de la clase baja mexicana con su imposibilidad de emancipación al vivir subordinada al hombre. La autora enfatiza la herencia cultural de esa clase marginada y la repetición eterna de la maldición de ser mujer. Al nacer predeterminada para vivir en este mundo cíclico, los personajes femeninos alcanzan un protagonismo importante debido a que la autora fue una activista social que se preocupó siempre por los menos favorecidos. Garro hace un retrato perfecto del México de la clase marginada, al ser un mundo desigual en donde las mujeres han sido excluidas y silenciadas eternamente. Buenas noches. Una breve semblanza del montaje Parada San Ángel en 1993. 4 años antes, Elena Garro había escrito la obra en París y pues los derechos se los había dado a Unzaín, pidiéndole que por favor no se montara, puesto que había sido muy rápido como lo había escrito y quería corregir todo. Siempre quiso corregir todo y nunca estuvo de acuerdo con el montaje. No con el montaje, nunca estuvo de acuerdo con que se montara, porque ella en realidad nunca vio el montaje, no asistió a su homenaje, pensando siempre que le quedaron cosas en el tintero y ella no podía ver algo que no estuviera terminado por ella. Obviamente ella estaba un poco enferma, entonces pues aduciendo a la enfermedad no se presentó a su gran homenaje hecho por la Compañía Nacional de Teatro, con actores profesionales, con todo un gran aparato después de 40 años haber regresado a México, y la primera obra estaba montada con una producción grande. Después el siguiente problema al no contar con ella era si la discusión en la Compañía Nacional, si era una obra apegada a UNESCO, a Beckett, a toda la influencia que tuvo en Francia, o si era realismo mágico, o si era teatro surrealista. Finalmente
pues no importaba eso tanto, lo que importaba era montar la obra. Entonces, junto con Arturo Nava, nos dedicamos a buscar el elemento más importante de la obra, que es la casa. Después de muchas fotografías en la Condesa, en la Roma, en el mismo San Ángel, se hizo una escenografía maravillosa, quizás la más compleja de todas las obras que he hecho, puesto que el primer acto es la casa, después desaparece la casa y está la parada del tren como ella lo pidió, solamente una banca y una plataforma larga donde se veía casi llegar al tren. Esos efectos los hizo Arturo Nava con una iluminación maravillosa. Y después, en el tercer acto, la destrucción de la casa, que caía arroz del techo, se caían las paredes, entonces todo el trabajo, siempre todo tenía humo denso abajo y humo ligero arriba, entonces los ensayos técnicos con los actores fueron bastante complejos y se logró unas imágenes muy buenas, la verdad. El gran problema fue la dirección de actores, porque todos los actores tenían como diferentes escuelas y estilos de trabajo. No era lo mismo Gómez Cruz que Tiara Escanda, o que la maestra Socorro Avelar con una proyección a 200 butacas y el niño una proyección de la segunda fila. Entonces todo el trabajo de entonar a los actores fue de verdad muy difícil. Quizás no se logró al 100%, pero pues sí había una unidad de estilo, había una unidad escenográfica. Y la tercera parte fue la prensa. La prensa estuvo más tormentosa que la misma obra. Había mucha gente enemiga de Elena Garro, que en lugar de criticar la obra se metía en la parte política de su vida, o despreciaba la obra porque despreciaba a Elena Garro, o algunos estaban maravillados con la poesía, con la fantasía, con la magia, con todo lo que implica esta obra, y sobre todo con todos los problemas psicológicos de los personajes, el machismo, el autoritarismo, el odio, el rencor, el resentimiento. Fue una obra muy compleja de manejo de emociones. Afuera, la noche desdibujaba las rosas del jardín y ensombrecía las higueras. Muy atrás de las ramas brillaban las ventanas iluminadas de las casas vecinas. La cocina estaba separada del mundo por un muro invisible de tristeza, por un compás de espera. ¿No estás de acuerdo, Nacha? Sí, señora. Yo soy como ellos, traidora, dijo Laura con melancolía. La cocinera se cruzó de brazos en espera de que el agua soltara los hervores. ¿Y tú, Nachita? ¿Eres traidora? La miró con esperanzas. Si Nacha compartía su calidad traidora, la entendería, y Laura necesitaba que alguien la entendiera esa noche. Nacha reflexionó unos instantes, se volvió a mirar el agua que empezaba a hervir con estrépito, la sirvió sobre el café y el aroma caliente la hizo sentirse a gusto cerca de su patrona. Sí, yo también soy traicionera, señora Laurita. Contenta, sirvió el café en una tacita blanca, le puso 2 cuadritos de azúcar y lo colocó en la mesa frente a la señora. Esta, ensimismada, dio unos sorbitos. ¿Sabes, Nachita? Ahora sé por qué tuvimos tantos accidentes en el famoso viaje a Guanajuato. En 1000 Cumbres se nos acabó la gasolina. Margarita se asustó porque ya estaba anocheciendo. Un camionero nos regaló una poquita para llegar a Morelia. En Huitzeo, al cruzar el Puente Blanco, el coche se paró de repente. Margarita se disgustó conmigo. Ya sabes que le dan miedo los caminos vacíos y los ojos de los indios. Cuando pasó un coche lleno de turistas, ella se fue al pueblo a buscar un mecánico. Y yo me quedé en la mitad del Puente Blanco que atraviesa el lago seco con fondo de lajas blancas. La luz era muy blanca y el puente, las lajas y el automóvil empezaron a flotar en ella. Luego la luz se partió en varios pedazos hasta convertirse en miles de puntitos y empezó a girar hasta que se quedó fija como un retrato. El tiempo
Había dado la vuelta completa, como cuando ves una tarjeta postal y luego la vuelves para ver lo que hay escrito atrás. Así llegué en el lago de Cuitzeo hasta la otra niña que fui. La luz produce esas catástrofes, cuando el sol se vuelve blanco y uno está en el mismo centro de sus rayos. Los pensamientos también se vuelven 1000 puntitos y uno sufre vértigo. Yo en ese momento miré el tejido de mi vestido blanco y en ese instante oí sus pasos. No me asombré. Levanté los ojos y lo vi venir. En ese instante también recordé la magnitud de mi traición. Tuve miedo y quise huir, pero el tiempo se cerró alrededor de mí. Se volvió único y perecedero y no pude moverme del asiento del automóvil. ¿Alguna vez te encontrarás frente a tus acciones convertidas en piedras irrevocables como esa? Hasta aquí dejo la lectura de La culpa es de los tlaxcaltecas. Esta historia corta, este cuento maravilloso que espero para los que no lo hayan leído, les haya inquietado, les haya provocado el querer leerlo. Leli comprendió que ninguna de las dos estaba muerta y se sintió defraudada. Eva mentía. No era verdad su amistad con el duende, ni verdaderos sus poderes. La hoja verde les había hecho el mismo daño. Como ustedes no lo ignoran, yo he viajado mucho. Esto me ha permitido corroborar la afirmación de que siempre el viaje es más o menos ilusorio, de que nada nuevo hay bajo el sol, de que todo es uno y lo mismo, etc. Pero también, paradójicamente, de que es infundada cualquier desesperanza de encontrar sorpresas y cosas nuevas. En verdad el mundo es inagotable. Como prueba de lo que digo, bastará recordar la peregrina creencia que hallé en Asia Menor, entre un pueblo de pastores que se cubren con pieles de ovejas y que son los herederos del antiguo reino de los magos. Esta gente cree en el sueño. En el instante de dormirte, me explicaron, según hayan sido tus actos durante el día, te vas al cielo o al infierno. Si alguien argumentara, nunca he visto partir a un hombre dormido. De acuerdo con mi experiencia, quedan echados hasta que uno despierta, contestarían. El afán de no creer en nada te lleva a olvidar tus propias noches. ¿Quién no ha conocido sueños agradables y sueños espantosos? Y a confundir el sueño con la muerte. Cada uno es testigo de que hay otra vida para el soñador. Para los muertos es diferente el testimonio. Ahí quedan, convirtiéndose en polvo. El camión Flecha Roja iba muy aprisa cruzando campos verdes. Cuando se detuvo junto a unos árboles le dije a mi mamá, voy a hacer de las aguas. Y ella dijo, ve. Caminé el pasillo del camión y los pasajeros me vieron muy enojados. Noté que se les torcía la boca. Por eso me fui lejos. No quería yo que vieran que iba a hacer mi necesidad. Busqué un árbol que me cubriera. Pero ninguno me dio seguridad y me bajé a una hondonada desde la que ya no vi al Flecha Roja. Me quité mi sombrero nuevo y luego con mi pie puse tierra en el charquito. Yo, al igual que todos, uso huaraches cuando me va bien y ya sé que nunca tendré el gozo de ponerme unos zapatos. En el camión solo el chofer llevaba zapatos. Bien que me fijé. Digo yo que ha de ser muy rico. Cuando busqué al Flecha Roja se había desaparecido. Si cosas más grandes como las ciudades se esfuman, cuanto más un Flecha Roja. No quise asustarme y me quedé mirando la mañana fresquecita perdida en la mitad del campo y vi que la mañana era redonda. Si miraba de frente, la veía curva y si daba la vuelta completa, era redonda y encerrada entre montes. Fue entonces
cuando me pareció que ya iba a espantarme. Pero oí cantar a las chicharras y zumbar a las avispas, y si no fuera por el pájaro ese que cantó más alto, no me hubiera asustado. El pájaro me gritó: ¡Ton, to, 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 to! No me dio lugar a contestarle porque enseguida cantó: Solitito, to, 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 to. Y algo como la mano del muerto me agarró la garganta. Y el pájaro me avisó: ¡Corre! Qué viaje maravilloso hemos tenido con las letras de esta sensacional mujer, ¿no les parece? Espero que en su mente, en su corazón, hayan quedado grabadas sus letras para que nuevamente vayamos en busca de las letras, de los textos, de los cuentos, de la poesía, de la novela, de la obra dramática de Elena Garro. Recuerden que los autores nunca mueren si los seguimos leyendo. Nos vemos en el próximo Leyendo en Círculo.